Buenas noches. Good evening. Buenas noches. I know you guys feel tricked because we were here last week. You thought you'd be safe tonight, but no. Dice que como hace poco estuvimos aquí, ustedes pensaron que se iban a salvar hoy, pero no. Dice, aquí estamos de regreso. Sorry about that. Así que lo siente mucho. So tonight, we want to talk about the title is no, that's not it. Hola? Yeah, Yeah. they don't have to hear me. They have to hear you. So we're talking about being disobedient children. How we're all disobedient children in the family of God. Y ahora me gustaría hablar un poco acerca de ser hijos desobedientes y cómo todos somos hijos de Dios desobedientes. And I want to start off with something that happened to me, a little story from my past. When I got a job one time when I was living in the United States. Y quiero empezar contándoles un poquito una historia, dice, de hace unos años en mi vida, cuando yo vivía todavía en los Estados Unidos. And from where I lived, it was a 2-hour ride each way, drive in my car. En el trabajo que él tenía, dice que de donde él vivía tenía que manejar un promedio de 2 horas para llegar a su trabajo y 2 horas para regresar. But I had the Bible on CD. Anybody here read the Bible? Me imagino que alguien aquí lee la Biblia, dice que levante la mano. Okay, good. Okay, so I had read the Bible and always tried to make it a practice to read it through once a year through the Bible. Y él siempre dice le gustaba leer la Biblia y procuraba tal vez leerla al menos una vez durante el año, pero en este tiempo, durante él manejaba, a él le gustaba también escuchar la Biblia en CDs. And so, with a 2-hour ride each way, I was going through the Bible about once a month, listening to it. Y entonces dice, manejando 2 horas de ida y de regreso, era como que en un lapso de un mes tal vez él lograba escuchar los CDs de toda la Biblia. And something kind of weird happened to me. I got really mad at the Israelites. Y algo que le pasó es que, algo muy extraño, dice, es que él sintió que se enojó contra el pueblo de Israel. Because when you go through Genesis and Exodus and the Torah and a couple books after Chronicles, etc., all you see is that God blessing the Israelites complaining, the Israelites rebelling against God, the Israelites repenting, God forgiving them, and moving on. Y la razón por la que él se sentía molesto, dice, es porque cuando leemos a través de la Biblia, digamos el libro de Génesis, Éxodo, todos los libros del Pentateuco y aún algunos después de esto, lo que casi siempre lo que vamos a encontrar, dice, es que el pueblo de Israel hacía cosas indebidas delante de Dios, ellos renegaban delante de Dios y entonces después se arrepentían, Dios los perdonaba y parecía que todo salía bien, pero luego volvían otra vez a lo mismo. And it wasn't like I just was like curious about it or upset. I was really like mad. Like, why did you pick these people? Y dice, y no era una simple curiosidad de por qué el pueblo actuaba así, sino que realmente hubo un punto en que él se sentía realmente molesto y preguntaba, pero ¿por qué Dios escogió a este pueblo? And so we're going to talk about that a little bit tonight. But I also want to mention that I did come to realize that as Christians, we do the same thing. The Old Testament and the story of the Israelites is a lot of books and over a long period of time. But in our own short lives, we sin against God constantly as well. Y entonces de eso es que él quiere hablar un poco esta noche, dice, pero también él va a hablar de cómo en algún momento Dios le hizo entender y darse cuenta que así como el pueblo de Israel tiene esa historia de que le falla, se arrepiente, él los perdona y luego vuelven a lo mismo, pues él se dio cuenta que como seres humanos tal vez esa es nuestra historia también. Y en el libro, en la Biblia, dice, a través de los libros, nosotros encontramos que generaciones del pueblo de Israel tuvieron esa historia, pero en el caso nuestra vida es tan corta, pero pareciera que también estamos viviendo de la misma manera. And so we're going to go through the story of when God wanted the Israelites to take over the land of Canaan. And we'll start with that first. Let's start with the prayer. Y entonces la historia sobre la cual nos vamos a basar para este mensaje es cuando Dios quiere que Moisés mande espías, porque Él quiere que tomen la tierra que Él les está dando por heredad. Pero vamos a empezar, dice, vamos a leer los primeros versos y luego vamos a orar. Es en Números capítulo 13, hermanos, si lo buscamos, por favor. Yeah, that's good.
¿Lo tenemos, hermanos? Nos ponemos de pie, por favor, para leerlo todos juntos. Leemos los versículos desde el 1 al 3, por favor, del capítulo 13 de Números. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Oramos, hermano. Padre, queremos agradecerte por esta noche y la oportunidad de estar aquí. Queremos darte gracias, Señor, porque eres tú la persona más importante en este lugar. Queremos entregar este tiempo en tus manos, Señor, confiando en que tú vas a hablar a nuestras vidas. Oramos, Señor, que seas tú poniendo palabras esta noche, Señor, y que nuestra mente, nuestro corazón estén dispuestos a recibirla, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. And so, this story starts after the Lord he'd taken them out of Egypt a long time ago, but he was leading them into the promised land. And they're coming up on this land of Canaan that is probably the best land they're ever going to see. And the Lord tells... Okay, I need some. Esta historia dice, después de un buen periodo en el que Dios ha traído al pueblo en un proceso en el que Él quiere que tomen esta tierra que les está dando. Y están en el punto en el que ellos ya están muy cerca de Canaán, que cuando leemos pareciera que es la mejor tierra que pudo existir en ese tiempo. And so, now, well, I'll say that later. And so the Lord says, God sends the people out, and he tells Moses to get the spies. And we're going to skip the verses of the actual names of who the people are. Y entonces acabamos de leer, dice que Dios habló a Moisés y le dijo que mande espías para que vean la tierra. Y en los versículos siguientes, después de lo que nosotros leímos, ahí están todos los nombres de quienes fueron los elegidos para ir. But God's getting ready to give a big gift to Israel, the land that they've been promised. Y en este punto Dios está listo para entregarle a Israel un gran regalo, dice la tierra que Él les había prometido. And so let's go ahead and skip now to verse 17. Y vamos a leer ahora en el versículo 17. Like I said, we're just skipping all the other verses Vamos a because it's just the saltarnos- list of the A spies. saltarnos toda esa parte donde está la lista de nombres de quienes fueron los enviados. Dice. En el versículo 17 nos dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Okay, no, to 20. Ok, vamos a leer hasta el 20 entonces. Y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Now, one thing here is Moses had a habit of adding to what God told him to do, or personalizing some of the things that God told him to say to the people of Israel. And in this case here, in the first 3 verses, God did tell him to pick out spies to go check out the land, or to check out what he's actually giving them. Algo que a mí me gustaría mencionar es que Moisés tenía como costumbre o hábito que él le agregaba o modificaba las cosas que Dios le decía, como que él las decía a su manera. Dice. Y si nosotros prestamos atención acá en los primeros versos que leímos, sí Dios le dijo, manda espías. And so Moses says, he asked them to see if the land is rich or poor, if the people in it are strong or weak. Y ya cuando Moisés le dice a ellos, él le dice, vayan y vean si la tierra es pobre, si la tierra es rica, si hay gente fuerte, débil. Y bueno, le dio una lista de
especificaciones. Like, give me some information. Can we take these guys or no? Y básicamente le decía, ok, quiero información, a ver si podemos tomar este lugar o no. But back in verse 2, God said, send men out to spy out the land of Canaan, which I am giving to the people of Israel. Pero en el verso 2 vemos que Dios le dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. God doesn't care who the people are, whether they're rich or poor, whether they're strong, whether Israel can take them, because God's giving them the land. Y en ese punto vemos que a Dios realmente no le importaba qué tipo de tierra era, si era rica, pobre, si la gente allí era fuerte, débil. Realmente a él no le preocupaba eso, porque él dice la tierra que yo le estoy dando al pueblo de Israel. So if God's giving it to them, it doesn't matter who the people O are. sea, Dios se les estaba dando, no importaba en nada que el tipo de persona que allí habitara. And now a little disclaimer, this is just my opinion. God wanted them to see the beautiful land he was giving them. He didn't care about the people that he was removing from. Y esta es mi opinión personal. Dice, yo creo que lo que Dios buscaba es que ellos vieran la belleza de tierra que Él les estaba entregando. Okay, so Moses goes on worrying about whether the people are strong, whether they're not. God doesn't care about that. This was a gift from God. And Moses has a little bit of a habit, especially if you listen to him for hours at a time, going over it and over it and over it. He expands on God's word. Y entonces dice, aquí Moisés está diciéndoles, vean esto, y les da una lista de cosas que Él quiere que vayan y verifiquen, sin darse cuenta que realmente Dios solo le dijo, mandá espías y que reconozcan la tierra, ¿verdad? Y dice, y mi opinión es que Él quería nomás que vieran el tipo de tierra que les estaba dando. Pero ya por eso Él aclaró cómo Moisés tenía ese hábito, que él personalizaba las cosas y no necesariamente las decía siempre de la forma exacta como Dios se las decía a él. But we all do that too, so I'm not going to pick Pero on him. quizás todos nosotros hacemos lo mismo, y así que Él no está criticando a Moisés. Okay, so now they go up into the land, and they find a lot of good stuff. And so let's just go through 20, 21 through 25. Y entonces dice, estos espías fueron a la tierra, It's a story, como so I Moisés wanna le keep- dijo, y vamos a ir viendo la historia. Dice, poco a poco. Ellos fueron a la tierra a verla, y vamos a leer eso en los versículos 21 y 22. Dice, y Verse ellos, 25. vein- 25. ok, del 21 al 25, dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, perdón, ya me perdí aquí, ¿dónde está? En Egipto, gracias. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. So the grapevines were so big that it took 2 people to carry one bunch of grapes from these vines. Pues entendemos aquí, dice que las uvas eran tan grandes que necesitaban 2 personas para poder cargar un racimo de uvas. So this was really good land. Entonces podemos ver que era realmente una buena tierra. And they got figs and the pomegranates, everything they wanted. Y ellos llevan higos, granadas, bueno, todo lo que ellos quisieron llevar. But then what happens in the next couple verses? Again, I want to go through the verses quick because it is one full story. So let's keep going and see what happens. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasó en los siguientes versos. Dice, porque realmente sí vamos a leer toda la historia. Okay. 26 a 30. Voy a leer ahora del 26 al 30. Y dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Okay, stop there for a second. Okay, Okay, va. so this part, so far, so good, right?
Look at the beautiful fruit that we got from there. The land is flowing with milk and honey. Entonces dice, nos detuvimos aquí, dice, por un momento, porque aquí parece que todo va bien. Dice, las frutas muestran que es una buena tierra, tierra que fluye leche y miel. And at this point, I'm sure everybody's looking at this like, wow, this is fantastic. Y a mí se me hace, dice, que en este punto todo el mundo estaba muy sorprendido y decir, qué chévere, ¿verdad? Esto está bonito. Okay, so let's go on to 28. Ok, vamos ahora al 28 hasta el 30. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Okay, so Caleb is looking at the great gift that God's going to give the Israelites, the land, the fruit, the trees, everything that's there, the promised land, the land of milk and honey that God had promised them long ago. Y entonces aquí vemos que Caleb sí estaba viendo el gran regalo que Dios les había puesto frente a ellos. Él sí estaba viendo lo bueno de la tierra, él sí estaba viendo todo lo que producía y que era un buen lugar. But everybody else, all the rest of the men that went, they're all looking at the giant people, the scary bad dudes that live there. Pero todos los demás parece que ellos sí estaban viendo, dice por ejemplo que habían gigantes o había ahí personas que asustaban a cualquiera. They're looking at the walls and all of these people, and they mentions the sons of Anak, or the descendants of Anak, which are the Nephilim. Ellos estaban viendo, dice por ejemplo, que estaba fortificada, viendo los muros fortificados. Ellos hablaban de los hijos de Anak, hablaban de quienes habitaban la tierra. So the rest of them are listening back to what Moses said. Are these people strong, or are they, or can we beat them? They're all looking at, no, we can't beat these people. Y entonces todos los demás parece que sí estaban viendo lo que Moisés les había pedido que vieran, ¿verdad? ¿Qué tipo de gente habita la tierra? ¿Son fuertes? ¿Son débiles? ¿Cómo son? ¿Será que podemos nosotros vencerlos? Todos ellos, menos Caleb, estaban viendo eso. And now there's also something else that's going on before where we are here. Up until this point, God had been providing manna to keep the Israelites fed. Algo que estaba pasando antes de llegar a este punto en la historia, dice, es que Dios estaba proveyéndoles del maná para alimentar a todo el pueblo. And so in the 2 chapters before we get to this story, where they're going to get everything that they want, great land, great food, the 2 chapters before that, we're reading about the Israelites being tired and complaining about God's giving us manna. What happened to the cucumbers? What happened to all the great fruits and the onions and the garlic? Y entonces 2 capítulos antes de este que estamos leyendo, dice, si nos vamos 2 capítulos atrás, encontramos al pueblo que está quejándose y está renegando y renegando constantemente, que ya estaban cansados del maná y ellos preguntaban, ¿y dónde están las verduras, las frutas? Como decir, queremos pepinos, queremos cualquier fruta que se le ocurra, ¿verdad? Dice, pero 2 capítulos atrás estamos viendo un pueblo que ya está cansado, que Dios los alimente con maná, y ellos están renegando y preguntando por otro tipo de cosas. Okay, yo lo voy a hacer. Nice try. Yo sigo. Sometimes people like it better if my mic doesn't work. Eso le pasa seguido, dice, la gente no lo quiere oír. Especially that one right there. Especialmente su hija que está aquí, dice. So anyway, so now that we're at the point, they've been complaining. They're tired of manna, right? And now God's going to give them what he promised them. Y entonces el punto en el que ellos están ahorita es que estaban renegando del maná, que ya están cansados del maná. Y entonces Dios le dice, ok, van a ir y ver la tierra que les estoy dando. Okay? Can you hear me? Yeah. Okay. Okay, so maybe, so now
all they're worried about is, we can't beat these people. They're forgetting God. God has done so many miracles up to this point to keep these people alive, that this is why I got mad at them when I was listening to them Y all the time. entonces dice, el punto en el que ellos están es que ya están cansados del maná que Dios les ha estado dando. Y Él les dice, ok, van a ir a ver la tierra que les he prometido. Pero todo lo que ahora les preocupa después que los espías fueron es que ellos no van a poder tomar posesión de ese lugar. Dice, son gigantes, son muchos, unos viven aquí a la orilla del río, en el monte. Todo lo que ellos ven es la dificultad que hay para tomar lo que Dios les está dando. Dice, y ya se olvidaron de todos los milagros que ya Dios antes había hecho con ellos. Okay? And so we've gone through parting the Red Sea in Egypt. When God brought them out of Egypt, Y por ejemplo, y se podemos recordar que ya habían pasado cuando Él les abrió el mar rojo. Venían saliendo de Egipto y Él les abrió el mar para que cruzaran. He sent the plagues on Egypt to convince Pharaoh to let them go to begin with. Antes de eso, dice, ellos vieron cómo el pueblo de Egipto tuvo que sufrir las plagas que Dios envió para convencer a Faraón de dejarlos ir. And he protected them the whole way through to where they are now. Y Él los había cuidado a lo largo de todo el camino en este tiempo hasta el punto en el que ellos estaban ya por reconocer la tierra. He guided them by smoke and by fire the whole way to where they are. Él los estuvo guiando, ¿verdad? Por el fuego, la columna de fuego, la nube que les cubría. Todo el tiempo ellos vieron los milagros de Dios, pero aquí están en ese punto que tienen que ver la tierra prometida. And so now when he's going to give them this land, the people are thinking like people think. We can't do this. They've lost complete faith even though God's been guiding them. Y entonces lo que vemos aquí es que cuando ellos están ya por recibir lo que Dios les ha prometido, ellos actuaron como cualquier ser humano, así como que pensamos, no, esto no es posible, no puede ser, no podemos hacerlo. And so, okay, so let's just go. Let's look at the last three verses. 31 a 33. Vamos a leer los últimos 3 versos del capítulo. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. And so, as I just mentioned, that with all that God has done for these people, they're seeing, and the Nephilim are, they're giants. They're, like by our standards, they're big. They're up here. Dice, tenemos que hacer claro esto, que realmente sí eran gigantes. Dice, para nuestra perspectiva y nuestro estándar, ellos realmente eran gigantes. The Philistines are from the line of the Nephilim. And so when you read about Goliath, his ancestors come from that line. Dice que, por ejemplo, cuando nosotros conocemos la historia de Goliat, dice, y los filisteos venían de esa línea. Cuando nosotros leemos y averiguamos, nos damos cuenta que Goliat, por ejemplo, que es el gigante que quizás el que más que todos conocemos, venía de esa línea. Esos son sus ancestros. And so I get it from a human perspective. Entonces es comprensible desde la perspectiva humana el preocuparse por eso. But these people had been led by God for a long time. Pero ellos habían sido guiados por Dios por mucho tiempo. And so Israel, and this is all why I was so cranky with them, not this one story, but there's 38 times Israel rebels against God in the Old Testament. Y este es solo un caso más, dice, de los que a él le incomodaban cuando les habló de cómo le molestaba el pueblo de Israel. Porque cuando lo leemos todo, dice, a través de la Biblia, hay 38 situaciones, y esta es solo una de ellas, en las que el pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios y de lo que él quería. When you read about Baal and whatever, the poles, the high places, let's put it that way. The high places, Ahab, Bueno, pero uno de los Jezebel. ejemplos que está dando, por ejemplo, con la Torre de Babel, y hubo otros cuando levantaron sus propios No, not dioses. Tower of Babel, no. Baal. Yeah. Sí, Baal también, cuando tenían sus propios dioses, y la otra que no recuerdo ahorita en español, ahí si me perdonan. Okay. And so we see a constant rebellion
and complaining, always complaining. Y entonces en la historia del pueblo de Israel vemos constantemente que se rebelaban y empezaban a renegar en contra de Dios, a quejarse. And so this really, for a long time, I was upset about this and really mad. Like I couldn't understand why God chose these people. Y dice, era realmente molesto y hasta yo me enojaba y decía, ¿por qué Dios escogió a este pueblo? Yo no puedo entender. But as happens many times, at least for me, I realized something at some point. As a Christian, I do the same thing. God chose Israel, and Israel were his children. But when we become Christians and accept Christ into our hearts, we're forgiven and we're brought into the family of God. Y entonces, aunque él se molestaba y decía, no entiendo por qué Dios escogió a ese pueblo, ¿verdad? Y está, dice, lo que realmente ha sucedido también es que él se da cuenta que muchas veces en su caso personal él ha estado haciendo lo mismo. Porque Dios escogió a Israel para que fueran su pueblo. Y vemos cómo el pueblo le fallaba. Dice, pero cuando nosotros venimos y somos hijos de Dios, como cristianos también muchas veces podemos fallarle a Dios y rebelarnos en contra de él. And so, when we look at, for me, from my experience with this was, I looked at Israel, and we're looking at a really big picture. We're looking at the history of a nation. Y en mi caso personal, en mi experiencia personal, dice, yo pienso, en el pueblo de Israel vemos la historia a través de los años, es la historia de todo un pueblo. But then when we look at our own personal life and our own relationship with God, Pero cuando veo mi vida personal y mi propia relación con Dios, we recognize, if we're honest, that we sin all the time too. y sí, entonces nosotros nos damos cuenta, si somos honestos, dice que nosotros también pecamos todo el tiempo. It's just that this is a much more personal story with us. Solo que es en un nivel más personal, directo de Dios con nosotros. And so when I say, how could God have chosen them, now I have to say, how could God have chosen me? Y entonces dice, así como yo me molestaba y preguntaba, ¿por qué Dios escogió a este pueblo? Ahora yo me tengo que preguntar, ¿y por qué Dios me escogió a mí? Because I'm no better than the Israelites were. Porque yo no soy mejor que el pueblo de Israel. I rebel against God in my own ways. Dice, en mis propias formas, yo también me rebelo en contra de Dios. I have lack of faith on many issues, Muchas veces tengo falta de fe en diferentes situaciones or it's just too hard. o Sometimes. simplemente se me hace muy difícil en ocasiones. And so why I want to talk about this tonight is because we've got the God relationship with Israel, and Israel rebelled, and Israel complained. Y la razón por la que quiero hablar que quería hablar de eso esta noche es porque nosotros tenemos la misma relación del pueblo de Israel con Dios como sus hijos. Nosotros venimos a ser hijos de él. And we've got the relationship with Christ and the Holy Spirit living in us, and us rebelling and being faithless. Entonces nosotros tenemos la relación personal con Dios, tenemos el Espíritu Santo viviendo nuestro, pero igual nos rebelamos en contra de esto. And if we're parents, we understand how a little bit of how God feels about his children. Y en el caso, dice, cuando nos convertimos en padres de familia, logramos entender, aunque sea por un poquito, cómo Dios se siente en relación a sus hijos. Because God loves his children, Porque Dios ama a sus hijos and we bear the image of God, y nosotros es como que reflejamos la imagen de Dios. and we are responsible for raising our children. Y entonces en esa situación nosotros somos responsables por educar a nuestros hijos. And so throughout my life, I've complained to God, why can't I have this? Why does this have to be so hard? Why is this not working? Y entonces dice, a lo largo de mi vida, quizás en ocasiones yo me he quejado delante de Dios, ¿por qué tiene que pasarme esto? ¿O por qué esto se me hace tan difícil? ¿Por qué no puedo conseguir esto que quiero? Any of you ever taken your kids on a trip anywhere? ¿Alguna vez usted ha llevado a sus hijos, dice, a dar un paseo a algún lugar? How many of you have ever heard, are we there yet? How much longer is it going to be? ¿Cuántos alguna vez hemos escuchado? Dice, ya casi llegamos, ya estamos allí, ya, ¿cuánto falta? Ya vamos a llegar. Right? That's the same thing we do with God. Y eso es lo mismo que hacemos nosotros con Dios. Dice. I've been praying for this. Dice, Señor, yo he estado orando por esto. Why don't I have it? ¿Por qué no lo tengo? How many of our kids ask us for stuff?
on a regular basis. I don't want to eat this. I don't want tortillas. Dice, I don't want ¿cuánta- frijoles. hay- I want chicken. I ¿A want... quién le ha pasado? Dice que sus hijos cuántas veces reniegan por lo que tienen que comer. Dicen, no, yo no quiero esto, yo no quiero tortilla, yo no My- quiero más frijoles, yo quiero pollo, otras My cosas. friends are going here. How come I can't go there? Dice, si mis amigos van a ir allá, ¿por qué yo no puedo ir con mis amigos? My friends have a phone. Why can't I have a phone? Todos mis amigos tienen teléfono, ¿por qué yo no puedo tener un teléfono? Right? And as parents, yeah, we have different reasons about that, but anyway. En el caso de Merari son diferentes motivos. So, anyway, but as parents, our job is to raise our kids to Pero love. como padres, nuestro trabajo es educarlos, It's to teach them to love the Lord, enseñarles a amar a Dios, to teach them to respect the Lord, enseñarles el respeto a and Dios to teach them to serve the Lord. y enseñarles a servir a Dios. Our job is to prepare them to become good grown-ups, good Nuestro adults. trabajo es prepararlos para que sean buenos adultos, It's not to make them our best friends. no necesariamente hacerlos nuestros mejores amigos. And you know, we sing a lot of songs like Jesus is my best friend, and Y muchas veces los niños cantan canciones, hay un coro en inglés que habla de eso, Jesús es mi mejor amigo. and that's true, but he's not Santa Claus. Y eso es cierto, dice, pero no es Santa Claus. And moms and dads aren't Santa Claus either. Y las mamás y los papás tampoco somos Santa Claus. And so when the Israelites were going and sinning and rebelling against God, there was a constant pattern. They would sin, they would rebel, God would punish them, they would repent, they would move on, they would sin, they would rebel, they would repent. Y they would entonces sin. dice, si volvemos al ejemplo del pueblo de Israel, ellos tenían como un patrón ya establecido, que ellos pecaban, se rebelaban contra Dios. Entonces Dios los castigaba, les ponía algún tipo de castigo. Ellos se arrepentían, entonces parecía que todo iba bien y caminaban hasta que volvían otra vez al círculo de volver a pecar, rebelarse en contra de Dios. And sometimes the punishment was big and sometimes it was small. Y a veces el castigo pudo ser grande o pequeño. And in our house, it's kind of the same. Y en nuestra casa es igual, dice, casi lo mismo. But one thing that I hope everyone agrees on is punishing your kids is not fun. Y algo dice que yo espero que los padres que están aquí y madres estén de acuerdo conmigo, es que cuando nos toca castigar a nuestros hijos, eso no es algo que nos divierte. One of the hardest things you have to do is whether it's a actual physical spanking Dice, y para algunos, quizás una de las cosas tan difíciles es cuando usted tiene que darle un sucinchazo or denying them Well- something they really want. o que usted tiene que negarles algo que ellos realmente desean. But you have to have rules. We have rules in our house. We have rules for our children. Pero necesitamos, dice, establecer reglas, como en nuestro caso. Nosotros tenemos reglas en nuestras casas para nuestros hijos. And God has rules for us that are laid out for us. Así como Dios tiene reglas puestas para nosotros como sus hijos, Because He loves us. porque nos ama. God didn't make rules or laws just because He felt like it. Dice que Dios no estableció reglas o leyes para sus hijos solo porque le dio la gana. God gave us rules to live by because they're what's best for us. Él nos ha dejado reglas establecidas en base a las cuales debemos de vivir, dice, porque Él tiene planes para nosotros. Now, some are how to worship Him and understand who He actually is and give Him the respect He deserves. Y algunas veces dice que nosotros necesitamos adorarle y realmente entender quién es But many para of the, nosotros. but many of the rules are just to make us the people we should be and to have a better life. Pero la mayoría de las reglas son para hacernos las personas que Él quiere que seamos y que tengamos una mejor vida. And so our rules in our house should be the same. Entonces, cuando hablamos de nuestras familias, las reglas en nuestras casas tendrían que estar en la misma dirección. The Bible tells children to obey their parents La Biblia le dice a los hijos que obedezcan a sus padres. so that it will go well with them. Entonces dice, todo le va a ir bien. And so when we have rules and our children rebel against those rules, we punish them. Entonces, cuando nosotros tenemos reglas, dice, y nuestros hijos no siguen esas reglas, nos toca castigar en ocasiones. When we make food, we expect them to eat it. We expect them to eat their vegetables. We expect them to eat things they don't want to eat.
Por ejemplo, dice, cuando hablamos de comida, si usted prepara algo, usted espera que ellos se coman la comida que usted preparó, los vegetales, lo que sea. Y muchas veces son cosas que ellos no quieren comer. If it were up to them, they would live on churros and Coke. Si fuera, dice, decisión de ellos, vivirían en base a churros y gaseosa. And so it's because we love them. It's not because we want to be mean. Entonces la regla en este caso no es porque queramos ser malos, dice es por amor, porque usted quiere lo mejor para ellos. And when they repent, we forgive them, or we should. Y entonces cuando ellos se arrepienten, dice, nosotros deberíamos de perdonar, nosotros lo hacemos. And so if you have kids, this is one, as a parent, you know, this is one of the hardest things to explain to your kids, is that you're doing this because you love them and you want them to grow up to be a good person, successful in their own life. Y entonces dice, cuando usted tiene hijos, esta es una de las cosas más difíciles de explicar, dice que sus hijos entiendan que lo que usted está haciendo es porque los ama y porque usted quiere que les vaya bien, que sean personas exitosas. But it just works down the line. God loves his children, and he teaches us to love our children. The problem sometimes is the kids don't see God through the parents. Y entonces dice, estamos viendo que hay una línea directa, que es que Dios ama a sus hijos y nos ha puesto reglas para cuidarnos, para protegernos. De igual manera, Él espera que nosotros eduquemos a nuestros hijos y que igual tengamos reglas para ellos, pero muchas veces el problema está en que nuestros hijos no ven a Dios en todo este proceso. Now, in case it sounds like I want you to take your kids home and beat them, that's not what I'm saying. Dice, aquí no está hablando de ir y darle una buena penqueada, como quiera decirle. Because the Bible also tells us not to, I don't know how we're going to do this one, but exacerbate your children. Don't wear down your children with rules. Porque si recordamos, la Biblia también nos habla de que no exasperemos a nuestros hijos. Because you know, when God gave Israel the land, God wanted them to be happy. Porque si volvemos al ejemplo de Israel, cuando Él les dio la tierra, lo que Él quería es que fueran felices. He wanted them to have good lives. Él quería que tuvieran una buena vida. With our children, we want them to be happy. Igual con nuestros hijos, nosotros queremos que ellos estén felices. Nobody wants your kids to be sad. Nadie quiere tener hijos tristes. And so we want to enjoy our children. Nosotros queremos, dice, disfrutar de nuestros hijos. And we want them to have fun. Y nosotros queremos que ellos se diviertan. On Christmas and on New Year's, when everybody's blowing up El Salvador, Por ejemplo, en la Navidad o Año Nuevo, dice, donde parece que todo El Salvador explota. how many times do we tell the kids, be careful, be careful, be careful? ¿Cuántas veces usted está diciendo a su hijo, tened cuidado, ¿verdad? Con la pólvora. Y usted está ahí pendiente. Que You know- tengan cuidado. Okay, and that reminds me, I have to So, when our kids do silly things or dangerous things, yeah, you're coming. Yeah. So, sometimes just playing, right? And how many kids break their wrists or break their arms just doing stupid stuff, being kids? Y dice, y los niños muchas veces hacen cosas tontas o sin sentido, o ya solo simplemente divirtiéndose. Dice, hay niños que terminan con huesos rotos, ¿verdad? Accidentados de diferentes maneras. Now, there's this one anonymous girl that I'm not going to mention her name, but when she was little, I thought her name was Cuidado. Entonces dice, hay una niña, dice, que no quiero mencionar su nombre para que no se sienta avergonzada, pero cuando ella estaba chiquitita, parecía que su primer nombre era Cuidado. Because she was always falling, always running into things, Ella always. siempre andaba corriendo como que buscando el peligro, se andaba cayendo constantemente. It was like, So it went from laughing, being silly, to crying, to laughing, being Y silly. pasaba, dice, de estarse riendo como loca a estar llorando ahí. And so, but we want our kids to enjoy their lives, but they have to have rules. And when they break the rules, we have to punish them. And it's the hardest thing a parent does. But it's not easy for God either, I don't believe, because he loves his children. Y entonces dice, el punto aquí es que nosotros como padres tenemos que tener reglas, que cuando nuestros hijos la rompen nos toca castigar. Y no es nada sencillo tener que hacerlo, dice, pero pensemos que igual para Dios no era sencillo tener que corregir a su pueblo. And so I really just want to just leave those thoughts with you, that our
We are not God by any stretch, but our relationship with our children is a small mirror of God's love and relationship with his children. Y entonces yo quiero terminar, dice, dejándole esto en su mente. Nosotros no somos Dios, ¿verdad? No somos como Él, pero sí tenemos que entender, dice, que nuestra relación con Dios debe de al menos reflejar en lo más mínimo para con la relación con nuestros hijos. La forma en que Dios trata a su pueblo tiene que verse reflejada en la forma en cómo nosotros tratamos a nuestros hijos en casa. And so we want our kids to look to us for love, for safety, for learning how to be a person, not necessarily math or not necessarily any subject, but just how to be a good person. They can learn by example and they can learn by what we teach them. Y entonces dice, nuestra meta es que nuestros hijos puedan vernos a nosotros como el lugar donde ellos pueden llegar y encontrar amor, donde ellos pueden aprender, donde ellos pueden buscar y encontrar consejo. No necesariamente estamos hablando de cuestiones de estudio, sino en general en la vida, que ellos nos vean así como nosotros deberíamos de ver a Dios, que ahí es donde yo encuentro lo que necesito. And so we want to enjoy our kids. We want to see them grow up to succeed. And succeed doesn't mean be rich. Succeed just means to be happy, to be a good husband or a good wife, a good father or mother, to love the Lord and to share that with their children. Y entonces dice, como padre, nuestra meta debería ser que nuestros hijos disfruten, que ellos aprendan, que crezcan y que se vuelvan personas exitosas. Y cuando hablo de éxito no me estoy refiriendo a dinero, dice, sino el éxito, el hecho de que se conviertan en esposos o esposas que actúan correctamente, que son felices haciendo lo que hacen. It's a dangerous time for kids with the technology that we have out there. Porque con la tecnología que tenemos al alcance es un tiempo bastante peligroso para nuestros hijos. They're exposed to so many things that we would have never thought about. Ellos están expuestos a tantas cosas que muchos de nosotros quizás nunca ni siquiera nos las hubiéramos imaginado. With the internet and all of the easily accessible bad things out there, YouTube and the videos and the Y people. entonces con el internet, dice, y todo lo fácil que es el acceso a diferentes cosas como YouTube, todo tipo de videos. And so we have to parent a little differently than we used to. Entonces la labor como padre, dice, se está volviendo un poco diferente a como anteriormente se hacía. And we have to change the rules. Our rules are, I work in technology, so I'm very nervous about my kids using it because of how easy it is for bad people to get in touch with my kids. Y muchas veces, dice, nos toca igual cambiar las reglas de modo que se apliquen a la realidad en la que estamos viviendo. Dice, y en mi caso personal, mi trabajo es con tecnología, en el área de tecnología, y a mí eso me aflige mucho para con mis hijos, porque trabajando en eso yo me doy cuenta de qué fácil es para los chicos hoy en estos días accesar a cosas que no deberían. Which is unfortunate for my kids, but it's safer for them too. Dice, y para nuestros hijos tal vez eso es algo que no les agrada porque tienen más controles, pero a la vez les da también mayor seguridad. So in closing, I just want to say, we need to love our children, discipline them the way that God loves his people, his children, and accept the discipline that he provides for us. If you're a child, accept the discipline from your parents, recognizing that it's coming from their heart, that they don't like to do it, but they need to. Y entonces termino con esto, dice, para dejárselo en su mente, que como padres deberíamos de amar y educar a nuestros hijos con las reglas necesarias, pensando que de alguna manera tenemos que reflejar la relación que Dios tiene con nosotros, de cómo Él nos ama, de cómo Él quiere enseñarnos y nos ha dejado reglas también para seguirlas. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.
Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.